Hola mi amigo, esta semana estudiaremos lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia. Mira, la iglesia en realidad es la suma de los individuos, de cada miembro. La iglesia somos nosotros y nosotros somos la iglesia. Somos un cuerpo unido y Cristo es la cabeza de este cuerpo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu en todo esto? Bueno, para entender esto leamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que Pablo dice. Ahora, consideremos algunos puntos de este texto. Primero, Pablo dice que los unos y los otros, tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. O sea, es el Espíritu que nos prepara como iglesia a los unos y a los otros para llegar al Padre. Es el Espíritu que une a los individuos para llegar al Padre. En la Biblia se usa la expresión llegar al Padre como sinónimo de llegar a habitar con el Padre en el reino de los cielos. Quien nos prepara como individuos y como iglesia para que ese sueño de vivir con Jesús por toda la eternidad se vuelva una realidad es el Espíritu. Ese es el primer pensamiento del texto. En segundo lugar, el Espíritu realiza ese trabajo de preparación para el cielo haciéndonos miembros de una misma familia, dice el texto. La familia enseña muchas cosas, especialmente la familia nos enseña a vivir en unidad a pesar de las diferencias. ¿Cuántas diferencias hay entre esposo y esposa, entre padres e hijos? Y sin embargo se aman, son una iglesia unida. Porque unidad no quiere decir uniformidad. Podemos pensar de maneras diferentes, tener puntos de vista diferentes sobre la misma situación, pero el Espíritu ayuda a la iglesia a ser una iglesia unida, aunque respetándose cada uno. Unida, unidos en espíritu. Es el Espíritu el que hace ese trabajo. La iglesia de Dios en esta tierra, la familia de Dios en esta tierra, es un instrumento que el Espíritu usa ¿para qué? Para enseñarnos a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a fin de que podamos vivir con la familia de Dios en los cielos. Este es el segundo pensamiento. Ahora vamos al tercero. El tercer pensamiento del texto que leímos es que la principal piedra del ángulo del edificio humano, que es la iglesia, es Jesucristo. Él es el fundamento en el cual debe ser edificado la iglesia. Jesús y su palabra, porque Jesús es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. La Biblia es la base de nuestra doctrina. Finalmente, el cuarto pensamiento del texto es que somos todos edificados en la palabra para que seamos morada de Dios en el Espíritu. ¿Recuerdas que Pablo dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu? Bueno, Dios desea habitar en nosotros y en su iglesia por medio del Espíritu. Por eso le dijo a Moisés, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, en el corazón de cada hijo. Y es por eso que nadie puede decir que cree en Jesús y que oye la voz del Espíritu si no está en la iglesia. Porque Dios quiere habitar en cada miembro y en su iglesia al mismo tiempo. Y lo hace a través de su Espíritu. Vamos a la segunda parte de la lección de esta semana. Aquí veremos cómo el Espíritu nos une por medio del bautismo. Leamos
La primera epístola a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De acuerdo a este texto de Pablo, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros funcionan como si fueran un solo cuerpo, porque la cabeza es Cristo y une y dirige a todo el cuerpo. Aquí se habla otra vez de la unidad que debe caracterizar a la iglesia de Dios en esta tierra. Esa unidad solo es posible cuando cada miembro tenga una experiencia personal con Cristo. Pero Pablo sigue diciendo que por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Y al decir cuerpo se está refiriendo a la iglesia. Quiere decir que el bautismo es el instrumento de unión con Cristo y también con su iglesia. De esta idea inferimos varias otras ideas, como la de que es imposible decir que estamos unidos a Cristo si no estamos unidos a la iglesia. O también podemos inferir la idea de lo errado que es decir que no necesitamos del bautismo porque ya aceptamos a Cristo. O podemos inferir también otra idea, y es la idea de la ingenuidad que sería decir que Cristo es la salvación de Dios, pero la iglesia es idea de los hombres. Según Pablo, la iglesia, Cristo, los miembros del cuerpo y el espíritu, todos andan juntos. No puede haber separación. Es el espíritu el que convence al ser humano de que necesita bautizarse. El espíritu trabaja de forma silenciosa en el corazón del creyente para mostrarle que bautizarse es una necesidad vital. El bautismo es necesario porque la humanidad un día huyó de las manos de Dios en la persona de Adán. Se perdió, se volvió egoísta, carnal, pecaminosa. Entonces Jesús vino, tuvo que venir a este mundo, no solo para salvarla, sino para hacerla caminar, enseñarla a caminar de nuevo con Dios. Pablo dice en Efesios 2, 15 y 16 que Cristo murió para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que Jesús hizo de acuerdo a este texto? Creó en sí mismo. Esta expresión en sí mismo es importantísima. Cristo creó un nuevo hombre en sí mismo. El nuevo hombre del que los escritores bíblicos hablan, el hombre que desea seguir a Jesús, nace en Jesús. Cristo establece ese nuevo hombre, pero el texto dice más. Dice que Jesús reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? A la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es una opción que Dios dejó al criterio del ser humano. La iglesia es el cuerpo donde Dios desea que sus hijos, que fueron reconciliados con Él por Cristo, ahora vivan unidos y en paz en la iglesia. El otro día encontré a una persona que dice, yo estoy bien con Dios, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. ¿Cómo puede ser esto? Está bien con Dios, pero no quiere ver nada con la iglesia organizada. Espera un poco. ¿De dónde sacas la idea de que esto es posible? La única manera de ser una nueva criatura es estar en la iglesia, porque Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es su iglesia. Por un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu que nos lleva allá. Nos reconcilió con su muerte. ¿Y cuál es la manera en que nosotros podemos saber que la muerte de Cristo nos garantiza la vida? Pues por el bautismo. Porque Pablo dice en Romanos 6, 3 y 4, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos
una vida nueva. Quiere decir, el bautismo es la declaración pública de que aceptamos la muerte de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, el bautismo, así también como pertenecer a la iglesia, no es una opción. O la persona se bautiza o entonces la muerte de Cristo no tiene ningún beneficio para ella. En la tercera parte de este estudio veremos la importancia de la palabra en la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo une a la iglesia por la palabra. Claro, si el propósito del Espíritu Santo es unir a la iglesia y si es el Espíritu el que inspiró a los hombres para escribir las Sagradas Escrituras, es lógico que uno de los instrumentos para llevar a la iglesia a la unidad sea la Biblia. La iglesia tiene como fundamento de su fe y su enseñanza la Biblia y solamente la Biblia. Las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia fueron extraídas únicamente de la Biblia. La iglesia es como un triángulo, mira, tiene 3 lados. La doctrina es de un lado, la estructura de otro lado, la misión de otro lado. Ahora, la base, el lado de abajo del triángulo, que es la iglesia, es la doctrina. De la unidad doctrinal va a depender la unidad en la estructura y la unidad en la misión. Necesitamos ser una iglesia bíblica. Por eso Pablo decía de los miembros de la iglesia de Berea que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante, la iglesia de Berea era una iglesia bíblica. No creía solo por creer, no creía solo porque el pastor hablaba, sino que confería, verificaba si lo que el pastor estaba hablando estaba documentado en la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu hace. Crea en la iglesia, en cada miembro, la necesidad de fundamentar su fe en la palabra de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte. Hablemos aquí del Espíritu, uniendo a la iglesia en su doctrina. En realidad, si el Espíritu nos une en su palabra y si nuestra doctrina sale de la palabra, pues el resultado será una iglesia unida en su doctrina, porque está unida en la palabra. Pero hay personas que no quieren saber nada con la doctrina. Alegan que la doctrina no es de Dios, es de los hombres. Pero, ¿cómo es posible colocar a Cristo contra su doctrina? Pablo dice en Efesios 4, 3 al 6, que debemos vivir procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una sola fe, una sola doctrina. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, pues en realidad estaba diciendo que Él es su propia doctrina, Él es su enseñanza, Él es la fe que deseaba entregar a sus discípulos, Él es la doctrina. Y el Espíritu usa la Biblia y sus enseñanzas para unir a la iglesia. Sin embargo, la sierva de Dios advierte en El conflicto de los siglos, página 11, lo que voy a leer. Dice, muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por el Espíritu, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las Santas Escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del enemigo. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza
que nuestro Señor nos ha asegurado. ¿Entiendes lo que la sierva del Señor está diciendo? Que hay mucha gente que no estudia la Biblia, no presta oídos a la Biblia y anda diciendo, yo estoy escuchando la voz del Espíritu. No, no, no. El Espíritu no trabaja de esa manera. El Espíritu trabaja a través de su palabra. ¿Pero puede hablarte al corazón? Claro, sí, claro que sí. Cuando no te ha revelado nada en su palabra, puede hablarte personalmente. Pero yo creo que todo lo que necesitas para la vida está en su palabra. Entonces vea la palabra, estudia la palabra y obedece la palabra. Bueno, llegamos al fin de este estudio diciendo que el Espíritu une también a la iglesia en su misión y servicio. Mira, hace un rato yo estaba viniendo para aquí y vi un accidente aquí en la ciudad de Phoenix. Un hombre estaba cargando unos ladrillos en su camioneta y de repente los ladrillos se cayeron. Y el pobre, era hora de mucho tránsito, el pobrecito se recostó a un lado de la carretera, de la highway, y estaba desesperado. ¿Cómo hacer para recoger todos los ladrillos? Eran como 30 ladrillos. Pero entonces vi algo interesante. Todos los conductores pararon, todos salieron de sus vehículos, cada uno agarró un ladrillo y en 30 segundos los ladrillos estaban de vuelta en la camioneta del hombre. Y después todos entraron a su vehículo y continuaron. Quiere decir, todos esos hombres que no se conocían unos a los otros se unieron en la misión. ¿Qué misión? Limpiar la carretera para que el tránsito continuase fluyendo. Pues eso es lo que el Espíritu hace. Mira, cuando Dios nos dio la misión, no es porque Dios no puede cumplir la misión. Él puede predicar el Evangelio solo, pero nos dio la misión también para que sirva como vínculo de unidad. Y el Espíritu usa la misión para unir a su iglesia. Porque cuando tenemos una sola misión, pues todos nos unimos. No hay tiempo para estar discutiendo. No hay tiempo para estar mirándonos los errores, las faltas. Todos estamos mirando a la misión y concentrando nuestra energía y nuestras fuerzas en la misión. El Espíritu entonces trabaja de muchas maneras. Trabaja a través de su iglesia para enseñarnos a ser hombres y mujeres unidos. Trabaja a través del bautismo para unirnos con Cristo y con su iglesia. Trabaja a través de la palabra para darnos la seguridad de que no estamos siguiendo a hombres, sino a Dios. Trabaja a través de la doctrina para mostrarnos el camino y trabaja a través de la misión para unirnos en un solo propósito. Que Dios te bendiga.